de Dios. Es el título del día de hoy de nuestro estudio y predicación bíblica y exposición bíblica del día de hoy. Algún antiguo rabino dijo lo siguiente: Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Porque ellos creían, bueno, nosotros como seguimos la ley que Dios nos dio, entonces a nosotros Dios nos va a juzgar de una manera más leve, y a los demás, a los no judíos, pues Dios los tiene que juzgar de una manera más dura, porque nosotros sí cumplimos la ley, decían los judíos. La pregunta que yo creo que el día de hoy tú te debes de meditar y debes de hacer es: ¿de verdad hay alguien en este mundo que crea que ha cumplido la ley de Dios? Y si lo ha cumplido, y si él cree o él dice sí se ha cumplido la ley de Dios, ¿se ha dado cuenta del engaño en el que se ha metido? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta es la única, inerrante y perfecta palabra de Dios, y seguimos caminando a través del evangelio y de la carta a los romanos. Hermanos, la ley de Dios aplica para todos. La ley de Dios no aplica para los judíos sí, para los mexicanos no. La ley de Dios tampoco creas que aplica a veces para una persona que sí es creyente y a veces aplica para un no creyente. La ley de Dios aplica para absolutamente todos. Porque precisamente lo que argumentaban o la defensa de muchos de estos judíos era lo que nuestra introducción dice. Bueno, es que a nosotros la ley nos pega de otra manera y a ellos les pega absolutamente de otra. ¿Por qué? Porque ellos no son judíos, nosotros sí. O sea, este favoritismo que los judíos pensaban que Dios tenía acerca de ellos es algo que camina históricamente y contextualmente a través de todo nuestro libro y detrás de todos los pasajes que hemos visto. O sea, los judíos creen que ellos son especiales delante de Dios y creen que Dios va a tener tratos con ellos solamente por ser judíos. Mis hermanos, Dios no iba a tener ningún trato especial con absolutamente nadie. Uno de los pasajes que, si no mal recuerdo, acabamos de leer hace poco, la semana pasada, fue acerca de precisamente de donde dice: porque para Dios no hay acepción de personas. Y este es un pasaje que a veces se usa para decir que Dios no tiene favoritos, y claro que sí, pero lo principal que este pasaje nos quiere decir es que para Dios le da lo mismo si eres judío o no eres judío, tal cual. O sea, Dios era lo que Pablo lo que está resaltando a través de este pasaje es precisamente eso. Para Dios no hay acepción de personas, pero no quiere decir, o sea, todos pueden venir porque Dios no es acepción de personas. Sí, en efecto, sí es lo que muchas veces lo que pues sí es cierto, todos pueden venir a la gracia de Dios, nadie está detenido para venir a la gracia de Dios. Si tú hoy en día estás escuchando este mensaje, puedes venir a la gracia de Dios, es más, ven corriendo a la gracia de Dios, pero la realidad práctica de este pasaje es precisamente eso, que no existe, que para los no, por eso no hay acepción. Es decir, no hay tal cosa como que los judíos son favoritos para Dios y los no judíos no son favoritos para Dios. No hay acepción de personas para Dios. Todos son iguales, todos merecen el juicio, todos merecen la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y como lo acabamos de decir, o sea, de verdad hay gente que cree que de verdad, en serio, que han cumplido la ley de Dios, para empezar. ¿De verdad creen, en serio, que puedes cumplir la ley de Dios? O sea, eso sería algo completamente imposible. Porque realmente
Cuando uno creyera, dijera, bueno, pues voy a cumplir la ley de Dios, es que yo sí hago valer los judíos decían, es que yo sí hago valer la ley de Dios. Pablo les dice, pausa, no. Ellos en su defensa dicen, yo he cumplido la ley de Dios, es que yo cumplo, es que yo sí hago valer la palabra de Dios. Y ellos no pueden, y los judíos no pueden obtener la salvación porque no cumplen las 10 y la ley. Y Pablo les dice, a ver, no. Los no judíos también van a ser juzgados por la ley y porque todos somos juzgados bajo la ley de Dios. ¿Sí? O sea, Pablo dice, mira, para empezar, tú estás mal. Sí, judío, tú estás mal porque todos estamos mal, todos somos pecadores delante de Dios, todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos el juicio de Dios, todos somos descendientes de Adán. Perfecto. ¿Entendido ese punto? Muy bien. Segundo punto, ¿qué quiere decir Pablo? Ahora, como no creas que tú vas a ser juzgado bajo la ley de Dios, sino que todo mundo va a ser juzgado bajo la ley de Dios. Todos los seres humanos, hermanos, querámoslo o no, sabemos que no se debe de robar, no se debe de matar, no se debe de mentir, se debe de respetar a mamita, se debe de respetar a papito, tiene uno que comportarse de una manera adecuada. O sea, eso es algo que por naturaleza la gente lo hace y no tienen Biblia, no tienen iglesia. Los chinos tenían una filosofía perfecta y no se les conoce por haber conocido la palabra de Dios. Los estoicos como Marco Aurelio, que fueron grandes pensadores, Aristóteles, eran personas muy admiradas, con buena moralidad, y en su vida abrieron siquiera el libro de Eclesiastés o Cantar de los Cantares, no conocieron nada de la palabra de Dios. Sin embargo, fueron personas que moralmente estuvieron bien. ¿Por qué sucede esto? Si no han leído la ley de Dios. Porque resulta que Dios dice en Eclesiastés 3, versículo 11, que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. ¿Sí? Aquí está la eternidad, aquí está la ley de Dios guardada y marcada en nuestras vidas, para que tú y yo la sigamos, para que realmente no caminemos por la vida como personas que no sepamos lo que es, sino que realmente sepamos que aquí está la palabra de Dios para que la obedezcamos y para que la sigamos. Ahora, algo que tampoco podemos pasar por alto es que así como los judíos creían que la ley era lo que los justificaba, con mucho pesar así te digo que muchas veces nosotros creemos que nuestras obras son las que nos justifican delante de Dios, no lo que Cristo haya hecho por nosotros, sino lo que nosotros hacemos es lo que pensamos, eso es lo que me justifica. No lo que Dios hace, lo que yo hago. Y la personita, bueno, pero dice, el no judío dice, bueno, pero es que la ley no fue dada para los judíos. Es para ellos, a ellos les pertenece, ellos son los que la tienen que cumplir. Mira, volvemos a lo mismo, ¿sabes qué? La verdad es que todos, hermano, todos, amigo mío, todos merecen la ira de Dios. Todos merecen el justo juicio de Dios. Entonces, como todos merecen el justo juicio de Dios, lo que claramente nunca podemos pasar por alto es que esta ley está en el corazón de toda persona. Y toda persona está obligada a llevar a cabo esta ley. Porque es algo que no puedes luchar contra esto, sino que está totalmente metida en nuestras vidas. Yo te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ¿tú vives creyendo que tus obras son las que te justifican delante de Dios? Y si es así, yo te pido que ya no te autoengañes y de verdad te rindas ante los pies de Cristo. Segundo lugar, ¿crees de verdad que tú estás en un lugar especial delante de Dios? No. Empieza a darte cuenta de que no es así. No quiere decir que Dios no te ame, no quiere decir de ninguna manera que Dios no tenga un trato especial contigo, pero si creemos que somos mejores que alguien, no lo creas así. Hay personas que tristemente así lo suponen y no es así. Esta ley lo único que nos enseña es que debemos de correr a Cristo. Podríamos llevarnos todo el día
explicándonos la ley aquí, pero ¿sabes lo que realmente tú tienes que entender sobre la ley de Dios? La ley de Dios solamente te enseña que tienes una salida. Y esa salida es Jesucristo. No tienes otra salida. Yo no estoy aquí para darte información inútil, no estoy aquí para darte fechas, lo siento mucho, de verdad. Yo no soy un diccionario parlante. Y claro que lo veremos más adelante. Pero algo que tú tienes que entender el día de hoy, algo verdaderamente importante y esencial, que tú tienes que comprender en tu corazón, que tú tienes que llevarte en tu vida, es que esta ley que Dios hizo solamente te hizo para arrojarte sobre los brazos de Jesucristo. Es el momento, mi querido amigo, mi querido hermano, de que no lo dudes ni un segundo más, sino que te arrojes a los brazos de Cristo. Puedes poner las miles de objeciones y las miles de razones que tú quieras para no venir a Jesucristo. Pero la realidad es que todas esas opciones se esfuman cuando te das cuenta de que ese es tu único camino. Y si te vas a aferrar, no te aferres a esa ley que lo único que hace es condenarte. No te aferres a ese camino que lo único que hace es mostrarte la condenación, porque la ley es lo que nos enseña. No es mala, claro que no, es santísima. Y santísimamente nos enseña que vamos rumbo al infierno. Y por lo tanto, tienes que aferrarte a la única salida, que es el Señor Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias te damos porque tu nombre, Señor, es invocado sobre este día, Señor. Te pedimos, Padre, que tú salves a quienes debas de salvar, Padre,